este punto, pero ustedes en este momento hicieron un ejercicio de conocimientos previos sobre su manera como ustedes leen y organizan los documentos que en determinado momento tengan que abordar. Los aspectos generales que nosotros revisaríamos es comprender cómo existen diferentes tipos de niveles de lectura. Los niveles de lectura implican la forma como el lector se acerca, ya sea en primer momento literalmente, un segundo momento inferencial para llegar a un crítico valorativo. Digamos que son niveles que cualquier lector en la universidad pues debe desarrollar. Cuando hablamos de literal, es que recogemos la información del texto, lo organizamos y decimos, bueno, esto parece un ensayo, esto es una reseña, esto es un resumen. Ya cuando estamos en la parte inferencial, vemos, bueno, qué me ofrece el texto, qué conjeturas hago, cuál es la intención del autor y hacia dónde se quiere dirigir, para que yo como lectora pueda comprender lo que el texto me ofrece a través del punto de vista del autor. Yo puedo entrar también en niveles que son los que la universidad me exige, un valor, digamos, crítico, valorativo, que implique realmente que yo haya comprendido y haya hecho estos primeros pasos para llegar a ese punto. O sea, no quiere decir que yo primero paso a lo crítico y después a lo literal. O sea, hay unos requerimientos que es lo que nosotros tenemos que aprender, ya sea para los documentos que trabajamos en nuestra clase o los documentos que ustedes en su área del conocimiento, que son bastantes, tienen que leer. Entonces tengan en cuenta que hay una primera lectura literal, leo, puedo hacer que no entienda, después me devuelvo, hago varias lecturas hasta que pueda hacer el punto inferencial y a lo último estaríamos hablando de una criticidad sobre el texto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo abordo un texto escrito, en el caso nuestro, eh, debo de tener en cuenta cuáles son las estrategias necesarias para abordarlo. Yo tengo que, después de que he hecho literal, inferencial y crítico, me ubico, bueno, este texto tiene un propósito, convencer al lector de qué, ¿sí? Sobre lo que tenga que ver, dependiendo del tipo de texto que estemos leyendo. ¿Cuál fue el contexto en el cual se ubica el documento que yo estoy leyendo? ¿Sí? Ese es otro elemento que hay que colocarle atención. ¿Qué tipo de texto será? ¿Es un ensayo? ¿Es una reseña? ¿Qué género discursivo está manejando el autor allí? ¿Y cuáles son los conocimientos previos? Cuando yo leo, me viene a mi mente todos aquellos saberes que yo tengo, porque nosotros no estamos vacíos, sino que estamos compuestos de todas aquellas informaciones, aprendizajes que hemos hecho durante nuestra formación, digamos, académica y lo que tiene que ver con las lecturas que yo hago. ¿Cierto? Bueno, ¿qué otros elementos habría que analizar en un documento? Ah, bueno, ¿cuál es el título? ¿Cómo el título tiene una connotación dentro de la comprensión del texto? Y me permite a mí también dar una lectura inferencial sobre aquello que en determinado momento tengo la responsabilidad de leer. ¿Cuál es su estructura? ¿Sí? O sea, la estructura es importante porque en el ejercicio que estamos haciendo implica que si yo ubico esa estructura, dónde está la introducción, dónde está el desarrollo y dónde está la conclusión, pues eso me va a permitir a mí entrar en una eh, comprensión más adecuada. Digo, ah, bueno, este texto tiene un desorden y yo tengo que
encontrarle el párrafo de introducción o los dos párrafos de introducción, el cuerpo, que es la argumentación, y a qué llega en conclusión. Otro punto necesario de aprender a leer en los textos. Aparecen paratextos. Paratextos, en el caso del ejemplo que nosotros estamos leyendo, pueden ser las comillas. A las comillas usadas por el autor del documento Casani, que hace parte de un libro de la cocina de la escritura, que es sobre didáctica de la escritura de textos académicos. Él usa con frecuencia las comillas, y las comillas allí, fuera que tienen un significado dentro del desarrollo de la teoría de los signos de puntuación, ¿sí? Tiene una connotación diferente, digamos, que use el autor. O sea, el autor ahí las está usando con un objetivo específico. Y yo como lector no las puedo dejar pasar y tengo que hacer esa lectura. ¿Sí? Eso es lo que le hemos llamado paratexto. Puede ser el título o pueden ser figuras, pueden ser gráficos. Todo eso hay que leerlo y hace parte de la comprensión. Si hay referencias, si hay citas en el documento, a eso le llamamos, pues esa es la necesidad también de comprender. O sea, si un documento es de administración o estamos haciendo una estadística, ese cuadro no está allí de adorno, ¿no? Una estadística, esa estadística hay que leerla y hay que comprenderla y hacer su, digamos, interpretación. Realmente el texto es corto, extenso, ¿sí? ¿Cómo haría yo esa lectura dependiendo de la extensión de su documento, ¿cierto? Entonces, como nosotros estamos aquí en el contexto de la universidad específicamente, y estamos hablando de textos académicos, entonces hay que pararse en esas características, ¿sí? Sabemos que los textos académicos requieren varias lecturas, ¿sí? Y exhaustivas. O sea, no es que yo leo, mañana tengo que entregar un documento que me solicitan en mi asignatura tal, me dicen que haga una reseña y el día anterior lo leo a toda carrera y ya. ¿Sí? O sea, puede ser que usted cumpla con la tarea, pero el aprendizaje, que es lo que a nosotros nos interesa, o sea, que se aprenda a través de la lectura y la escritura, y que se impliquen conocimientos y saberes. Para eso se necesitan varias lecturas, ¿sí? Y también, pues depende en determinado momento cuál es el propósito que usted tiene como lector. Entonces, digamos que hay algunas estrategias específicas. Pues antes de leer, todos creo que hicimos, bueno, este texto tiene un esquema, yo organizo la información, en el caso del ejercicio que estamos haciendo, reviso el título, qué problemas tiene, o si está bien escrito, a dónde me lleva, ¿sí? Cuál es la tesis o hipótesis que se hace el autor, y pues si eso que yo estoy interpretando del texto, ¿sí? Puede tener que ver con cómo el autor defiende una posición, ¿sí? Es importante leer, participar de la lectura y que los textos cobren vida porque usted como lector hace parte importante de ese proceso. ¿Sí? Durante la lectura, pues hay muchas estrategias, pero específicamente las que tienen que ver en el caso de una teoría de la comprensión de lectura en nuestros tipos de textos, pues está el subrayado, está escribir notas al margen, tomar notas, ¿sí? ¿Cómo identifico de cada uno de los párrafos la idea principal? O sea, yo hago una primera lectura, ¿sí? Que es el skimming que le llamamos nosotros. Posteriormente hago una lectura que, que ya entendí en cierta forma
el tipo de texto, la intención, el propósito del autor. Entonces ya voy a identificar las ideas principales del documento y comienzo a señalar esas ideas, pero no todas las ideas, sino las principales, porque si tú señalas todas las ideas, entonces nunca vamos a saber cuáles son las que realmente corresponden a la importancia del contenido. ¿Sí? Yo puedo hacer como lector, ir mirando si comprendí o no comprendí, hacerme yo misma las preguntas, devolverme, ¿sí? Y que en cierta forma, pues cada uno de nosotros tiene unos saberes y esos saberes van a comenzar a funcionar ahí en el documento que ustedes están leyendo, ¿sí? Que uno no está vacío. ¿Cuáles otras estrategias, después de que yo ya he hecho las primeras, se debe usar en la universidad? Pues está el subrayado, que debe ser de las ideas principales, está la lectura de los paratextos, está el vocabulario digamos, las palabras clave. Uno, si no las entiendo, las ubico, pero posteriormente. Es como el último paso que uno debe realizar a la hora de hablar de estrategias de lectura. ¿Sí? Existen unos términos que tienen que ver con mi área del conocimiento o dependiendo del texto que yo esté leyendo. Y no tienen los mismos significados, pueden cambiar, ¿no? Aunque la lectura suele ser un proceso individual, también tiene la posibilidad de que yo consulte a otros autores. ¿Sí? Entonces yo ya entendí el documento, hice todo el proceso, subrayé, ubiqué aquellos términos con los cuales no tengo, digamos, mucha claridad, los puedo buscar, los puedo identificar, puedo hacer anotaciones al texto. ¿Cómo hago yo anotaciones al texto cuando no los tengo no los tengo en físico? ¿Sí? Pues en Word, si está en Word, pues es mucho más, eh, digamos, adecuado para ustedes si no conocen el manejo del PDF. Pero el manejo del PDF actualmente en las versiones que la universidad nos ofrece, ustedes pueden hacer anotaciones, pueden hacer subrayado, ¿sí? En el mismo documento PDF. Entonces, ahí lo que tocaría en el proceso que nosotros hacemos es, para que usted pueda editar un PDF y agregarle en cierta forma anotaciones como lectora o lector, va y lo busca en descargas le dice buscar en carpeta, y ahí al abrirla en carpeta hay la posibilidad de hacer este tipo de trabajo con el cual yo les estoy comentando, ¿sí? Porque si lo hago común y corriente no me va a dar esa opción, ¿sí? Ya revisé el documento, ya lo entendí, ya lo organicé en términos de que dónde está la introducción, dónde está el cuerpo, dónde está la conclusión. Y bueno, entonces ahora me solicitan que con ese documento yo haga un resumen. Ah, bueno, entonces, ¿qué es un resumen? ¿Qué tipo de resumen sería? Para ello, ya hemos dicho, hay que hacer varias lecturas. ¿Sí? Para que haya una comprensión real, hay que hacer varias lecturas y hacer todo el proceso. También puedo, y es importante y necesario, hacerle anotaciones o tener un cuaderno donde yo vaya anotando aquellas preguntas que le hago al texto y que el texto pues puede ser que yo no lo comprenda de manera adecuada. Entonces yo ya sé que voy a investigar sobre estos aspectos que me ofrece el texto pero que yo no los entiendo. ¿Sí? Ahí no había problema. En la lectura de textos académicos que debemos conocer a profundidad se sugiere leer como mínimo 2 veces. Una primera lectura global, rápida,
que permite identificar el planteamiento central. Y luego una lectura más detallada en la que podemos dar en marcha distintas estrategias. Esas son como las recomendaciones, ¿cierto? Entonces, antes de la lectura, haga una lista de conocimientos previos. Lea el título, los subtítulos, cuál es la tesis que plantea el autor. Identifique de dónde proviene el texto, si es confiable o no en el caso de la base de datos. Identifique el autor y su grado de autoridad. En el caso nuestro, pues estamos leyendo a Casani. Casani es un autor reconocido en términos de todo lo reconocido mundialmente, ¿no? Lo que tiene que ver con la lectura y la escritura, y hace parte de un libro que también es muy trabajado en el área de lectura y escritura, que se llama La cocina de la escritura. Durante la lectura, ya hemos dicho, el subrayado es importante, confrontar las ideas, hágale preguntas al texto, ¿sí? Indague vocabulario, términos, aquello que usted no conoce, ¿sí? Ese sería como el ejercicio de las principales estrategias, ¿no? Lógicamente hay muchas más, pero nosotros pues estamos tratando aquí de resumir las fundamentales para darles a ustedes las pautas, ¿no? En la parte de, bueno, ¿cuáles serían los 5 pasos de una manera un poco organizada? Dice, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús. Aquí entramos en la necesidad de confrontar que la lectura hace parte no solamente de responder a una evaluación o de responder a un ejercicio de clase, sino que va mucho más allá. Entonces dice en el documento que hay 5 pasos. Yo tengo conocimientos previos, tengo motivación sobre la lectura, tengo unas intenciones. Entonces, este es el texto, este soy yo y este es el contexto en el cual yo estoy haciendo mi lectura. Bueno, ¿qué tipo de texto es? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué terminología usa? ¿Quién es el autor? Esto hay que hacerlo como en el inicio de nuestros ejercicios. Para leer, dice, ya lo habíamos dicho al principio, pero aquí está en forma gráfica. Estamos en el nivel más alto, sería el crítico intertextual. Entonces, leer las líneas es lo literal, leer entre líneas hablamos de inferencial y leer tras las líneas hablamos de crítico intertextual. Digamos que estos son los pasos necesarios en la universidad y en cualquier campo de un profesional para realizar su forma de lectura. ¿Sí? Saber para qué leo, qué quiero con esta lectura. Nosotros dijimos al principio, el objetivo fundamental es reconocer el concepto de texto y a través del concepto de texto hacer un ejercicio de comprensión de lectura. Entonces, ¿qué debo hacer con ella? Ya dijimos, se requiere cuáles son, no se requiere producto en el caso nuestro, cuáles son sus características, cuánto tiempo me va a llevar, qué información necesito, ¿sí? ¿Dónde voy a leerlo, cuándo y con qué? Ya, esto es el ejercicio que nosotros estamos haciendo hoy, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier tipo de documento que sus docentes o en su carrera ustedes lo necesiten. El ejercicio de leer y escribir tiene todas estas competencias, no solamente evalúan, o sea que cuando yo hago un ejercicio de comprensión, estoy tratando de desarrollar mis competencias para comparar, para hacer esquemas, para debatir, para analizar, o sea que la comprensión de lectura o los textos que nosotros leemos dentro de la universidad o por fuera de ella no solo sirven para evaluar. ¿Sí? Miren todas las características que tiene una lectura. ¿Cómo exploro el texto? Ah, bueno, ¿cuál es el tema? Si he leído textos semejantes. Ya dijimos cuáles eran los
digamos, los que tenían que ver con si era confiable o no. Ya sabemos que sí. ¿Sí? ¿Quién es el autor? También lo podemos buscar en internet. Uno podría hacer una búsqueda y decir, ah, bueno, entonces, ¿quién será ese señor Casani? ¿Sí? Casani. Es Daniel Casani. ¿Sí? Miren todos los libros que ha escrito pues Casani, es bastante. Tiene videos sobre escritura, sobre lectura. Y pues él es catalán, ¿no? Nació en Barcelona, aquí, ¿sí? Está la biografía, todo lo que él ha escrito, y hay páginas. O sea, es una persona reconocida y con la cual puedo tener la confianza de leer un documento y no estoy tomando un documento que no tiene una referencia. Dice que nació en Barcelona, licenciado en Filología Catalana y doctor en Filosofía, pues él trabaja en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, y su campo de investigación es el discurso en los diferentes objetivos de género. Y aquí encuentran pues eh, todo lo que podría yo de pronto ubicar, documentos, ¿no? Y podemos encontrar espacios del autor donde puedo hacer una mejor coincidencia de que, bueno, quién es Kazan, ¿cierto? En términos de Twitter, ¿eh? Es una persona que se comunica por todos los medios. O sea que nosotros podríamos decir que el documento que estamos leyendo, pues es un documento eh, conocido arbitral. Arbitral quiere decir que es reconocido académicamente. ¿Cuáles son las estrategias? Escaneo, anoto, busco. ¿Sí? Entonces yo escaneo el documento, escanear es leerlo, hacer una primera ojeada, después miro las ideas que el autor me está ofreciendo, puedo buscar información sobre el tema, ampliarla, no quedarme solamente con lo que leí. Y está el paratexto, que son lo que yo les digo, en el caso nuestro sería el título, porque no tenemos imagen, para textos icónicos, para textos verbales, ¿sí? Que esta lectura hay que hacerla también. Ya cuando me introduzco en el texto, pues ya entro en otros pasos pues que nosotros iremos haciendo con relación a nuestro ejercicio. ¿Sí? O sea, es como tener en cuenta todo lo que implica la crítica del subrayado, no subrayarlo todo. Miren aquí pues el ejercicio. Si yo lo señalo todo, pues en últimas no sé qué es lo importante del documento, y eso significa que no sé leer. O sea, lo que podría decir uno cuando ve esos documentos todos subrayados, diría, no, realmente esta persona no sabe qué es lo que está tratando de señalar como importante. Yo puedo valorar el texto con relación a otros, lo analizo críticamente, ¿cierto? Y puedo a partir del texto hacer documentos, puedo hacer un organizador gráfico, o sea, un mapa conceptual, puedo hacer un mapa mental, ¿sí? Puedo hacer un resumen, puedo hacer una infografía. Ya miren todo el recorrido de la lectura y estrategias que uno debe eh, involucrar a la hora de hacer este tipo de ejercicios. Bueno, ese sería como fundamentalmente las principales